Hola, ¿cómo están? Le mando un saludo a todos ustedes y en este video tengo buenas noticias porque cada vez yo mismo encuentro mejores formas de explicar la fobia social. Entonces, partamos. La pregunta es, ¿qué es la fobia social? Y yo diría que la fobia social es miedo a las personas, es un miedo fóbico, invalidante, que impide relacionarse con personas. Este miedo parte cuando el vínculo afectivo se desconecta. ¿Y cómo sé yo que el vínculo afectivo se ha desconectado? Porque empiezo a actuar. Si me estoy relacionando con alguien, no estoy siendo yo mismo. No puedo, es imposible. Estoy actuando. Y cuando estoy actuando, es porque el vínculo afectivo ya se ha desconectado. Esa es la señal. Así es como yo sé que el vínculo afectivo está desconectado, porque estoy actuando. Entonces, primero se desconecta el vínculo afectivo y yo comienzo a actuar. Y posteriormente, y producto de aquello, se dispara este miedo fóbico intenso. Ahora, esto es simultáneo, incluso uno no se da cuenta. Ustedes que están con fobia social, solamente sienten los síntomas y para ustedes es imposible de entender, de separar las cosas, pero yo las puedo separar, ¿ya? Entonces, el miedo a las personas, el miedo fóbico a las personas ocurre con la desconexión del vínculo afectivo. ¿Cómo sé yo que el vínculo afectivo está desconectado? Porque estoy actuando. Me encuentro con alguien y no puedo ser yo mismo. Tengo que actuar. Entonces, la terapia va a consistir en olvidarse completamente de todos los síntomas de la fobia social, olvidarse del miedo y olvidarse incluso de la actuación, olvidarse de todos los demás síntomas, como no poder ser sí mismo, el sentido del humor desaparece, el afecto desaparece, la empatía y una serie de otros problemas, ¿ya? Y nos vamos a concentrar solamente en la actuación, porque la actuación es la indicación de que el vínculo afectivo está desconectado. Muy bien, lo voy a explicar en personas sin fobia social primero. Hay personas que tuvieron una muy buena infancia, fueron felices, interactuaron con sus padres, con su mamá, con su familia, y son muy seguros de sí mismos. Estas personas, cuando son adultos, se relacionan muy bien. Eso significa que pueden ser sí mismos, expresan el rango completo de afectividad. Risa, enojo, esto y lo otro, se relacionan muy bien, se relacionan con seguridad, ¿ya? Ellos no conocen el miedo a las personas, ¿ya? Ellos no tienen miedo de ser seguros de sí mismos y lo son sin darse cuenta, incluso frente a personas agresivas, frente a situaciones de estrés, la resuelven muy bien. Ok, después viene una persona que ha tenido una buena infancia, pero no tan buena, y es medianamente seguro de sí mismo. Esta persona puede ser sí mismo frente a los demás, ¿ya? Resuelve los problemas, las situaciones de estrés, puede lidiar con personas agresivas, pero con menos seguridad, ¿ya? Con seguridad intermedia. Después están personas con muy poca seguridad en sí mismos, ¿ya? Estas personas no tuvieron una muy buena infancia, no aprendieron a ser seguras de sí mismos, pero no tienen fobia social, no llegan al punto de actuar frente a los demás. Pueden resolver problemas, situaciones de estrés, ¿ya? Como ser dejados por la pareja, cambiar de ciudad, ¿ya?
pero uno se da cuenta de que son excesivamente amables, buscan la aprobación su poquitito, no tienen temor de ser sí mismos, ¿ya? Pero aún no tienen fobia social. Entonces tenemos la persona muy segura de sí misma, que viene de una muy buena infancia, una persona medianamente segura de sí misma, que viene de una mediana infancia, y una persona insegura de sí misma, que viene de una infancia malita. Y posteriormente tenemos la pérdida total de la seguridad en sí mismo, que es la fobia social, y el fóbico social viene de una muy mala infancia, extremadamente mala infancia. Formó vínculos afectivos muy inseguros, muy mal formados. Entonces, la persona segura, medianamente segura, la persona insegura, y después viene un trastorno de la seguridad, que es la fobia social, la pérdida completa de la seguridad en sí mismo. Eso es fobia social. Cuando la persona pierde completamente la seguridad en sí misma, entonces, frente a los demás, tiene que actuar. El miedo a ser seguro de sí mismo es demasiado y tiene que actuar. Eso es fobia social. Y cuando está actuando, se dispara el miedo fóbico a las personas. El miedo a ser humillado, ridiculizado, criticado. Entonces ahí tienen ustedes una gradación. La persona muy segura, medianamente segura, insegura, y después un trastorno de inseguridad que es fobia social. Esto es muy útil entenderlo. Traten de anotarlo en un papelito. ¿Ya? La persona que viene de una muy buena infancia es muy segura de sí misma. ¿Ya? La seguridad en sí mismo es la seguridad que yo tenga para relacionarme con alguien, para formar vínculos afectivos de amistad, para hacer amigos. ¿Ya? Esa es la seguridad en sí mismo. Entonces tenemos personas con mucha seguridad, seguridad mediana, muy poca seguridad y fobia social abajo. Es un trastorno de la seguridad, es decir, pérdida total de la seguridad. ¿Cómo se vive la inseguridad? Se vive como un miedo a ser seguro de sí mismo frente a los demás, especialmente frente a personas agresivas. Yo expreso mi inseguridad a través del miedo a ser seguro de mí mismo. Ok, ¿por qué es importante esto? Por lo siguiente, porque esto nos mejora el mapa que nos muestra la salida de la fobia social. Específicamente nos muestra lo siguiente. Si yo digo que la fobia social comienza con la pérdida total de la seguridad en sí misma, cuando yo pierdo la seguridad en mí mismo, ¿ya? Aparecen los síntomas, tengo que actuar y aparece el miedo intenso en las personas. Entonces me doy cuenta de que en términos de terapia, de autoterapia, yo tengo que olvidarme de todos los síntomas de la fobia social. Tengo que olvidarme del miedo a las personas y de los demás síntomas, ¿ya? Como la pérdida del sentido del humor, la pérdida de la empatía y todos los demás síntomas, y concentrarme en el proceso que conduce a la fobia social, es decir, en la contracción del vínculo afectivo y su indicador, que es la actuación. Tengo que concentrarme en la actuación frente a los demás. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que estoy actuando frente a alguien, no puedo ser yo mismo y estoy actuando, es porque ya entré en fobia social. Es porque el vínculo afectivo ya está desconectado. Entonces, tengo que evitar la actuación. Tengo que evitar que no se produzca la desconexión del vínculo afectivo. Y eso es todo. Me tengo que preocupar solamente en evitar que se desconecte el vínculo afectivo. ¿Cómo sé yo que se ha desconectado? Porque tengo que actuar.
Entonces la terapia consiste en dejar de actuar. Entonces lo primero es tomar conciencia. Y uno dice, vaya, qué interesante. Yo pensaba que yo no podía actuar por otros motivos. No, yo comienzo a actuar porque se ha producido la desconexión del vínculo afectivo. Si yo pudiera dejar de actuar y ser yo mismo frente a las personas, desaparecería la fobia social, los síntomas no se presentarían. Entonces, esto es fantástico porque a partir de ahora yo solamente necesito preocuparme de no actuar, de buscar la forma de terminar con la actuación, de buscar la forma de perderle el miedo a ser seguro de mí mismo y dejar de actuar, ser yo mismo, practicar eso. Y nada más que eso. Y en eso consiste la terapia completa para la fobia social. Miren qué fantástico. La fobia social produce un sinnúmero de síntomas, síntomas complejos, un listado enorme de síntomas, un miedo terrible, un miedo traumático a las personas. Y yo les estoy diciendo que la terapia consiste en olvidarse de todos esos síntomas, dejarlos de lado y concentrarme solamente en dejar de actuar frente a las personas. Por ejemplo, si yo me encuentro con alguien en la calle, tratar de ser yo mismo. Esa es la tarea, ese es el desafío. Intentar perderle el miedo a ser seguro de sí mismo frente a las personas y ser sí mismo. En eso consiste la terapia. Ahora la terapia ya está acotada a algo específico, a dejar de actuar frente a las personas. Les voy a mostrar la evidencia de que esto es cierto. Cuando ustedes están realizando una actividad sobre la cual tienen control, una actividad que ustedes dominan, por ejemplo, cuando están haciendo algún deporte, tocando guitarra, cuando salen a trotar, y se dan cuenta que mientras hacen aquello, la fobia social no se dispara, es porque cuando ustedes realizan estas actividades, pueden ser sí mismos. Esa es la razón, ¿ya? Por algún motivo consiguen la seguridad suficiente para ser sí mismos. Y cuando ustedes logran ser sí mismos, la fobia social no se presenta. Cuando ustedes se relacionan con personas que no son intimidantes, como los viejos, los niños, personas de un estrato social mucho más bajo que el de ustedes, vagabundos en las calles, estas personas que no son intimidantes, entonces con ellas ustedes se sienten seguros de ser sí mismos y pueden ser sí mismos. Y cuando logran ser sí mismos, la fobia social no se dispara, no se presenta. Cuando ustedes están con alcohol o están enojados en un momento de ira, la ira toma dominancia sobre sí mismo y me hace ser yo mismo. Estoy enojado, estoy expresando ira. Bueno, mientras yo esté expresando ira, la fobia social no se presenta, los síntomas no se presentan porque estoy siendo yo mismo. No lo aconsejo practicarlo, pero es un ejemplo. Cuando yo estoy con el mejor amigo o con la mamá o con algún familiar con los cuales existe un vínculo afectivo, la fobia social no se presenta porque yo me siento capaz de ser yo mismo. No veo el peligro en ser yo mismo. El vínculo que tengo con estas personas funciona como un elemento de protección y seguridad
que me permite ser yo mismo. Y cuando soy yo mismo, es decir, cuando no estoy actuando, la fobia social no se presenta, los síntomas no se presentan. Miren qué maravilloso, y es maravilloso por lo siguiente. Cuando empezamos con estos videos de entender qué es la fobia social, 10 años atrás o 5 años atrás, yo no hacía más que hablar de los síntomas. Estaba en un proceso de entender los síntomas, de descubrir los síntomas, de descubrir los mecanismos y los procesos de por qué se disparaban los síntomas. Y ahora lo sabemos. Y lo sabemos de esta manera. La fobia social consiste en la desconexión del vínculo afectivo. ¿Cómo sé yo que se desconectó el vínculo afectivo? Porque estoy actuando. Estoy actuando a ser simpático, agradable, esto y lo otro, por miedo. El miedo a ser seguro de sí mismo se manifiesta como un miedo, o sea, la inseguridad en sí mismo, ¿ya? La pérdida total de la seguridad en sí mismo se manifiesta como un miedo muy potente a ser seguro de sí mismo. No me atrevo a ser seguro de mí mismo y comienzo a actuar, ¿no? Entonces la fobia social comienza con la pérdida de la seguridad en sí mismo. No me atrevo a ser yo mismo y comienzo a actuar. ¿Cómo sé yo que ocurrió la desconexión del vínculo afectivo? Porque estoy actuando frente a los demás. Ese es el indicador. Y posteriormente, cuando empiezo a actuar, se disparan todos los síntomas. El miedo intenso a las personas y los demás síntomas. Si yo lo explico al revés, yo puedo decir, cuando estoy con miedo, es porque ya estoy desconectado. Y tendría que actuar si me encuentro con alguien, ¿no? Si estoy actuando, ya es muy tarde, ya estoy desconectado. Porque la actuación es el indicador de que estoy desconectado. Ahora la pregunta ¿es esta autoterapia al alcance de todos, incluso de personas con fobia social muy extremas? Y la respuesta es claro que sí, porque ahora tenemos un entendimiento del mecanismo preciso de cómo se llega a la fobia social. Si la persona ha tenido una mala infancia, no importa. La fobia social comienza entre los 10 años y los 25. El día antes del inicio de la fobia social, la persona era sana, aún no tenía fobia social, aún no se desconectaba, los síntomas aún no existían. La actuación frente a los demás aún no existía. Eso todo partió el día del inicio de la fobia social. Por ejemplo, una situación de bullying, un cambio de ciudad, un cambio de colegio, haber pasado adelante al pizarrón y haber sido ridiculizado por la clase, o una pareja me rechazó, en fin. La fobia social parte con fecha y hora, producto de alguna situación estresante, de alguna situación traumática que la chica, el chico, no logró resolver porque le faltaba seguridad en sí mismo. Eso fue objetivo, ahí partió la fobia social. Pero luego se produce un ciclo vicioso. Una vez que parte la fobia social, los síntomas me asustan y eso me hace desconectarme aún más. Y la desconexión me hace actuar frente a los demás aún más. Y por eso que es para toda la vida, ¿no? Una vez que parte la fobia social, los mismos síntomas funcionan como un círculo vicioso. Ahora yo me aterro, no
por lo que verdaderamente me puede hacer alguien, sino por el miedo fóbico que estoy sintiendo, ¿no? Entonces, todo lo que tengo que hacer es tomar conciencia que apenas me dé cuenta de que estoy actuando frente a alguien, estoy en fobia social. Los síntomas ya se dispararon porque estoy actuando. El objetivo consiste en dejar de actuar y solamente eso. Proponerse dejar de actuar. Perderle el miedo a ser sí mismo. Perder el miedo a ser seguro de sí mismo, pero trabajar una sola variable, que es dejar de actuar. Y van a ver ustedes que cuando logren dejar de actuar, la fobia social desaparece. Ese es el objetivo. Esto es maravilloso porque finalmente logramos entender claramente el mecanismo, la forma como se entra en fobia social. ¿Ya? Tomen nota de esto que yo les estoy explicando. La fobia social es un trastorno mental extremadamente complejo. La ciencia no lo entiende. Los profesionales de la salud mental no lo entienden, ¿no? Las personas con fobia social, que generalmente son personas jóvenes, tampoco lo entienden. Lo único que entienden es que sufren y no se pueden relacionar con personas y no se pueden proyectar en la vida, no pueden planificar la vida y tienen terror al fracaso y todo empieza a salir mal y ahí empiezan los pensamientos de fracaso, de ser un perdedor y la ideación de suicidio. Muy bien, con esta información ustedes se pueden ayudar a sí mismos de forma efectiva, ¿verdad? Anoten lo que yo estoy diciendo y concéntrense solamente en esto, en dejar de actuar. Partan por darse cuenta, por tomar conciencia de que ustedes empiezan a actuar casi en forma automática. Y sin que se den cuenta, apenas empiezan a actuar, se disparan los síntomas, se dispara la fobia social. Bueno, empiezan a tomar conciencia de que están actuando. Dense cuenta que si ustedes hacen este ejercicio, van a haber muchas situaciones que realmente no representan ningún peligro y van a dejar de actuar. Si logran hacer eso, apláudanse, ya están en proceso. Cuando ustedes logren dejar de actuar, van a ver que los síntomas no se disparan, se van a sentir seguros de sí mismos y en esas condiciones la fobia social no se presenta, ¿ya? Tengan fe, ánimo y esperanza, porque juntos lo vamos a lograr. Lo dejo hasta aquí y les deseo mucha suerte, chicos. Chao, chao.